Y si están mirando el streaming, es claro que hacen lo que quieren con nosotros. Sí, ya Vamos a empezar a cobrar. Hemos entregado nuestra alma a la peor de las conciencias. Pero lo hacen tan bien los lo guachos. hacen tan bien que hasta no nos damos cuenta que nos perjudica. No. Después estaba Pop con Grave. Claro. Todo. Bien. Bueno, hoy miércoles. Hoy es un miércoles especial, como cada 15 días, porque tenemos la columna de nuestro compañero. Tenemos que asignarle alguna cortina. Bueno, que la elija. Podrías elegir, querido Gustavo Alonso. Bienvenido. Con nosotros en Personas y Personajes. Debería sugerir algún tipo de música, especialmente si es heavy metal, a mí me gustaría mucho. No sería podés, rupturista. no podés intervenir. Él es un tipo que sabe, tiene carrera, conocimiento, desborda, ¿entendés? Y es su columna. Deberías elegir, por ejemplo, esta. Esta, sí. Claro. No. Necesito dos voluntarios, vos y vos, para... No, yo le tengo mucho respeto y voluntariamente a su conocimiento. Bien, bienvenido, ¿cómo estás? Bien, muy bien. Bueno, ¿qué tenemos para Bueno, para la próxima ya puede pensar una columna. Sí, claro. yo creo que Una sí. Tarea para el hogar. Hoy tengo el personaje menos pensado. Ay, qué hermoso. El personaje menos pensado porque surgió de una charla fuera de micrófono que escuché la última vez que vine, que ustedes conversaban y qué sé yo, y se me ocurrió, bueno, hay que hablar un poco de esto. Ajá. Esto tiene que ver con la historia de William Blake Cramp, que fue primero un actor, luego se convierte en guionista, en director y productor de casi 40 películas, tiene 39 películas más un montón de unitarios para televisión bajo el nombre de Blake Edwards. Un tipo que manejaba mucho la comedia, pero que se hace famoso porque si está la foto 1, en 1961 adapta Desayuno en Tiffany y convoca a Audrey Hepburn y es como la cosa icónica. Claro. Las fotos más icónicas de Audrey Hepburn es haciendo el personaje central de Desayuno en Tiffany, que es tremenda. Preciosa, por Qué favor, hermoso. esa cara de Audrey Un emblema. Tremenda. Hizo varios films, muchos con Tony Curtis, que era el emblema del galán en ese momento, claro. que por otra parte ya... O sea, lo usó en toda la etapa de la carrera, desde que hizo la peli con Jack Lemmon y Marilyn Monroe, hasta que hacía Dos tipos audaces, que era una serie muy emblemática de la época. En 1965, con Tony Curtis y Jack Lemmon y un elencazo, hace una película que se llamó La carrera del siglo, que es una carrera de autos muy extraño, en la que se basó después Los autos locos. Exacto. Los autos locos, ¿qué es? La tira de animación más extraña de las que se hayan producido y escrito a nivel guión, porque tiene 23 personajes en los que el villano es protagonista, pero ni gana siempre ni pierde siempre. Exacto. Un poco parecido al Catch, a Titanes en el Ring. Cómo se construyen esas historias. Y son 17 capítulos en los cuales hay dos carreras por capítulo. Con lo cual es la historia, un dibujo animado que consiste en 34 carreras. Y los sucesos siempre son eso, y puede ganar uno como puede ganar otro. El personaje de Pierre Nodoyuna está basado en el desfate. Y siempre obviamente tiene que haber un villano para un conflicto. Siempre tiene que haber un villano para un conflicto. En este caso es un villano raro porque no es un villano exitoso. Exactamente, claro. Exactamente. Que de un poco de eso también el cartoon se ha valido. Sí. Pienso en el Coyote. Exactamente, ¿no? claro. Pienso bueno, inclusive el Escuadrón de la Muerte también, de los aviones. Sí, era una réplica de... Sí, claro. Todo Hanna-Barbera. Bueno, ¿no? y Tom y Jerry, cuando está Jerry, digamos, siempre triunfa el ratón. No es que la pasa mal. La foto 2, si puede ser, es su actor más emblemático, que es Peter Sellers.
Con Peter Sellers hace casi 10 películas, pero hace seguramente la comedia más trascendente de la que todos hemos visto algún fragmento, que tiene una característica que parece una comedia francesa porque es prácticamente muda, la historia de un hindú, La fiesta inolvidable. La fiesta inolvidable, claro. La historia de un extra a quien quieren echar del rodaje, lo echan del rodaje y por error le llega la invitación a la fiesta de rodaje, que es en una mansión con un elefante, con espuma en la piscina. Tremenda es tremenda y es como que no para nunca. En la foto 3 el máximo musical que puso en escena él es un gran puestista de escena. Mirá vos. Ella fue su esposa Julie Andrews, que hace Víctor Victoria en la Argentina. Esa versión teatral la hizo Valeria Lynch, Sí. pero es una comedia de Broadway. Pero entre su vasta filmografía, en algún momento convoca a David Niven, que había sido uno de los James Bond, un actor de la época muy fino y muy refinado, para protagonizar la historia de un ladrón que está buscando una joya preciosa. Y que Peter Sellers es el torpe detective que tiene que buscarla. En el video 1 está como es la apertura de esa película, la secuencia de títulos de esa película, que es esta. Maravilloso. Claro. Maravilloso. ¿Cuánto ha engendrado después esto, no? La Pantera Rosa, que en realidad es el nombre de un diamante, de una piedra preciosa que quieren robarse, y que Peter Sellers interpreta al inspector Clouseau. Claro. Esta es una creación, sí, de Blake Edwards, que convoca a gente de la Hanna-Barbera, justamente, que estaba también asociada a la Warner, que son David Depatie y Fritz Freleng, para hacer la apertura, que es lisérgica. Es lisérgica, es icónica, pero se estilaba que las aperturas fuesen con animaciones. De hecho, creo que cuando hablamos de Pepe Biondi también tenía las aperturas todo el tiempo con animaciones, Sí. medio como de collage. Bueno, esta secuencia de títulos la musicaliza Henry Mancini, aparte, que musicalizó casi todas las películas de Blake Edwards. Henry Mancini, arreglador, compositor, ganó 4 Oscars, un Globo de Oro. Mira. Y solo 20 Grammys de las más de 70 veces que fue ternado. O sea, era como que todos los años ya tenía el smoking para ir a los Grammys. Un John Williams cualquiera, digamos. Exactamente. En el video 2 está lo que se le ocurre entonces a Depatie y Freleng, que es: hagamos un cortometraje con este personaje, que es mudo y que está bien, y por primera vez le crean un conflicto. De eso hablábamos fuera del aire el otro día, La Pantera Rosa. Vos citaste especialmente un episodio. Me estoy volviendo loco, te digo. Un episodio, el episodio es The Pink Thing, que sería como el capítulo. Es un cortometraje con el que ellos ganan el Oscar en 1964. Mira. Maravilloso. Donde ya se define algo que no estaba en la presentación de la película La Pantera Rosa, que son el tipo de fondos con los que trabaja, que son como bocetos. Sí. O sea, dan idea del espacio nada más. Claro. Es la historia de un señor que en el mundo de La Pantera Rosa se conoce como el hombre blanco, simplemente así, que está pintando su casa de azul, y viene La Pantera Rosa a pintar todo de rosa, obviamente. Este corto gana el Oscar en 1964. Los cortometrajes se pasaban en el cine. Claro, se pasaban antes de alguna película. ¿Por qué? Porque lo que ahora conocemos como los trailers de la película, a que antes se le decía cola, porque se pasaban después, para que vos te quedes a ver toda la secuencia de títulos y después mires qué película te prometían para la siguiente. Maravilloso esto que estamos viendo. Es una cosa... Este Oscar pasó a ser el capítulo 1 de La Pantera Rosa. Maravilloso.
Yo no lo recordaba. Cuando vos lo citaste el otro día, de cuando con el tipo que le pinta todo, qué sé yo, es la nada misma. Es una puerta, solamente la puerta y el marco de la puerta para entender que es una pared y que se claro. pasa a otro ambiente bastante abstracto, dando cuenta solamente de los trazos espaciales. Pareciera hecho con 2 mangos mentales, digamos. Sí, con sí, le llevó 6 meses. Pero claro, es que es muy complejo. 6 meses tenían el diseño de personaje, ¿no? Claro. Había algo ahí que les había llamado la atención como pieza. La Pantera Rosa tiene algunas características que no tiene el resto del cartoon. En principio, la central es que camina, no corre. Claro. Ellos que venían de haber hecho El Coyote y el Correcamino, Claro. o Speedy González, Sí. que estaban Sí. basados en la velocidad, Sí. construyen un personaje En la xenofobia por parte de Pidi González. Desde la pero bueno. quietud. Claro, más desde la quietud. muy inglés, muy francés, o sea, toman el espíritu de la película de Blake Edwards, que Claro. es David Niven y Peter Sellers y un inspector francés siguiendo a Claro. este inglés que quiere robar el diamante. Entonces es como afrancesada de algún modo la Pantera Rosa. Sí, es más, o sea, una de las cosas que ocurre es que uno no identifica el género. Claro. O sea, porque cuando Bueno, le- es una discusión esa Ajá. de que la Pantera Rosa Es la o él, digamos. claro, si es la o es Sí, él. obviamente en esa época ni te lo discutías, no lo pensabas. Exacto. Yo como niña no decía, ¿será él, será Claro, ella? exacto. Sí, pero el locutor sí, porque lo trataba en género masculino. Sí, O sea, Claro. exactamente. Y era la pantera. la pantera. Por esa época se estilaba también en los cines, que después fue un programa que acá llegó con la televisión a principios de la década del 60, el show de Walt Disney, donde Walt Disney te explicaba cómo dibujaba las cosas. Sí. Entonces recorría los lugares con tableros y todos Sí, tenían sí, gatitos, estaban dibujando porque estaban haciendo los aristogatos. Walt Disney presenta, Ay, era. qué hermoso. En el video 3 Qué hermoso. había otro personaje que es Walter Lantz, que es quien hizo a Loquillo o el Pájaro Loco, que también tenía el show del Pájaro Loco, pero en el que Walter Lantz iba de algún modo explicando, un poco copiando lo que hacía Disney. Claro. Me acabas de destapar Siempre decís lo un mismo. tupper de la infancia Sí. en el que yo me veía la facilidad con la que esa gente, esa mano, dibujaba a lápiz un personaje de los que estábamos Sí, sí, viendo. claro. Y cuando uno lo intentaba hacer, era la frustración más grande porque o sea, no tenía nada que ver con lo que uno Sí. podía llegar a hacer. ¿no? Claro, claro. Y ahí entendías un poco lo que significa el oficio. Sí, sí. No, en el fragmento del video 3 incluso se ve a Walter Lantz Ahí está, eso. Eso que digo yo. explicando. Ah. Bueno, y lo que yo lo dibujamos así. Claro. Listo. ¿Qué tal te sientes ahora? ¡Ay, mamá! Como para ir a una playa. Ahora me parezco más a un mondadientes que a un pájaro carpintero. Sí que eres difícil de complacer. Lo intentaré de nuevo. Apuesto a que no estarías satisfecho ni aunque te hiciera igual a Superman. Y lo borra todo, lo volverá a hacer después, nos muestra cómo hacerlo, pero es de este tipo de contenidos de donde Depardieu y Freeland toman la idea de esa voz omnisciente que conoce el pensamiento de la Pantera Rosa. O sea, ya existía este tipo de formatos donde el dibujante o el creador sería, ¿no? Como voz omnisciente, el creador Maravilloso. discute con alguien, ¿no? Claro, claro. Bueno, La Pantera Rosa empieza todo su recorrido, son 15 temporadas, con lo cual nosotros vemos lo producido durante más de una década, porque es muy lento el proceso de Claro. hacer con todos los dibujos Sí, animados. sí, O sea, sí, nosotros sí. vemos los Supersónicos o cualquier serie, Sí, y sí. fueron temporadas y temporadas para que llegue a la Argentina Ujú, la lata. toda la lata, digamos. Depardieu y Freeland se fueron de Hanna-Barbera, pusieron su propia compañía, DFE, Depardieu Phillips Enterprise, y empezaron a producir animación y sus propios contenidos entre el 63 y el 81. Hacen algunos títulos para Blake Edwards también,
e incorporan, basado en aquel Inspector Clouseau, El Inspector, que es otra serie cuyo el primer capítulo de El Inspector Clouseau se presenta, se estrena como antecediendo una de James Bond. O sea, claro, poner un nabo. Estratégicamente pensaron eso. James Bond 007, Operación Trueno, en el 65, está antecedida por este capítulo del Inspector Clouseau en el video 4. El inspector, el caso del diamante de París, tiene una característica que también la vemos en otros. Bueno, acá está. Yo siempre creí que era francés, por ejemplo, toda la Pantera Rosa, la estructura de la Pantera Rosa solamente por esto, pero eran yankees. Miramos. El de Patie me sonaría. ¿Y el motivo por el cual lo llevan a Francia, lo sabés? Porque sería como la versión en dibujos animados de El Inspector Clouseau que hacía Peter Sellers en la búsqueda del diamante de la Pantera Rosa. Policía y crucé la calle. Me di cuenta que algo anormal me sucedía. Una cosa tan sencilla como tomar el ascensor me causaba una extraña sensación. Y inaugura otro tipo genial de voz en off que después lo trabajaría Maxwell Smart en el Super Agente 86, que es el tipo que va narrando lo que le va a pasar. Seguramente ahora voy a cruzar la calle y me va a pasar un no sé qué, y que se crea el Dodó, que es su asistente, y un comisionado que es el que manda, digamos. ¿Cuál es la frase? No diga sí, diga oui. Claro, no diga sí, di oui, es que claramente querían dar su dimensión francesa, digamos. Maravilloso. No, estoy loco, me vuelvo loco. En el 69 deciden, ya que tienen toda esa estructura, inventan un par de personajes nuevos, que es la hormiga y el oso hormiguero. Claro que sí. Y Piernas Locas Train también. Exacto. Todos con la misma estética de bocetar simplemente los fondos. Ellos dos son los creadores de todo. Ellos son los creadores de todos. Bien. Lo que para Disney era muy importante, que era que los personajes tuvieran la misma dimensión que los fondos, lo que se llama fondistas en el mundo de la animación. A los tipos le alcanzaba con ese bocetado que te dé idea que la hormiga y el oso hormiguero están, porque por momentos están en una selva, por momentos están en el desierto, son como muy raros. Con lo cual arman como una... Lo que tienen es estos personajes que tal vez por ser residuales de una película para adultos, es que parece animación para adultos. O sea, no, a diferencia de cualquiera de la factoría Disney de aquella época, o de Hanna-Barbera, aquello que uno conecta desde la nostalgia, la Pantera Rosa uno se lo pone a un niño o una niña y te colgás. Te colgás a verlo. Es una cosa extraña. Es un dibujo sin villanos, porque el vecino hay veces tiene razón de la Pantera Rosa y hay veces tiene razón la Pantera Rosa. Le pasan cosas cotidianas, no puede dormir porque hay un mosquito, quiere cultivar su jardín y el otro le saca las flores. Y esta cosa, ¿no? Que no hay... El capítulo de la balanza. El capítulo de la balanza es una cosa que no se puede creer. La balanza que habla porque es inteligente. Y todo el tiempo le va diciendo qué hacer hasta que la harta en un momento. Sí. No, y bueno, a mí siempre los que más me gustaron es cuando la voz en off le hablaba y estas respuestas. Hay 2 capítulos de toda la saga de la Pantera Rosa en la que expresa una voz mínima, que es como un chiste, pero siempre con su expresividad en el dibujo da cuenta de que está escuchando, que está reaccionando a esa voz, que es el creador seguramente. Muy formal, además. A veces la trata de usted. O sea, es absolutamente formal, pero es como si fuese un dibujo inteligente. ¿no? Un dibujo inteligente. Y el inspector mismo... Paralelamente a esto, Blake Edwards empieza a hacer guita con la saga de las Panteras Rosas, que se va degradando de una manera tremenda, porque después está, el regreso de la Pantera Rosa con Peter Sellers, creo que hace 3 Peter Sellers, y después ya está el hijo de la Pantera Rosa, que no es Blake Edwards, pero que es Roberto Benigni,
Y después ya está una de la saga La Pantera Rosa que se cruza con el descendiente de Clouseau, que es Steve Martin, pero hay 10 películas de La Pantera Rosa. O casi 10 películas de La Pantera Rosa. Con el error que nos morfamos, por lo menos cuando uno en la infancia, en los 80 o en principio de los 80 y ya entrando en la preadolescencia, uno con el cable veía La Pantera Rosa e imaginaba que iba a haber una película animada, y no, era una película. Claro, ¿no? exacto. Entonces era el desencanto que generaba el título, sí, sin conocer todo esto. Bueno, no, estoy y aparte, enterando de todo esto. El tema del diamante, yo la primera vez que lo vi, yo creí que en algún momento iba a tener, ya sé, ya nombraron que es un diamante, pero que en algún momento iba a estar La Pantera Rosa, porque a nosotros nos llega primero los dibujos. Los dibujos, o sea, se estrenó en su momento, pero se estrenó en el 68 y quedó, nadie más la vio. Entonces Exacto. Es como una cosa muy extraña. Tan de adultos es por momento que en el video 5 se ve posiblemente el dibujo más lisérgico después del Submarino Amarillo, que es Rosa Psicodélico. ¡Oh, qué bueno! ¡Qué bueno! O sea, el nivel de abstracción de La Pantera Rosa puede ser que lo lleve a pelearse con un asterisco, por ejemplo. Claro. Es maravilloso este capítulo. Es maravilloso. No te puedes aburrir. La música también es una música para adultos. Muy atrapante. Donde hay un saxo tenor ahí sonando. Es muy... El pasito de la... Bueno, ese paso los niños lo imitábamos. Sí. Era Sí. como una tontería de ir a la escuela caminando como La Pantera Rosa. O sea, hasta eso... Todo sombras, todo expresionismo puro. Y esta cosa, imitar lo que, insisto con esto, lo que en el resto de los dibujos animados es corridas y golpes, acá Todo caminando. todos imitamos una forma de caminar. Es una cosa muy, muy extraña. El hombrecito blanco, por eso que va mutando, no siempre, hay veces un cazador, hay veces tiene un perro. Pero siempre un perjudicado. Siempre es un perjudicado. Esto, si querés dejarlo de fondo, eso es lo bueno, aparte que podemos hablar, porque lo que escuchamos es Henry Mancini. Las carcajadas grabadas. Sí, eso no siempre estuvo, fue un agregado después en una segunda vuelta. No le gustó a Depardieu y Freleng esto. Primero los grandes dibujantes de los estudios de Warner y de Hanna-Barbera empezaron a incorporarse. Por supuesto empezaron a hacer mucha publicidad. Es el momento de la animación para la publicidad. Esto eran cosas... Pero haber arrancado con un cortometraje que gana un Oscar, con un claro. cortometraje animado que gana un Oscar, que les permite entonces presentar el inspector como... antecedente de James Bond. Hacen una gran carrera. Primero se retira Depardieu, en el 81 Freleng también se retira. Depardieu le vende todo a Marvel, a una incipiente Marvel que empieza a incursionar en el cine. A Marvel la compra Fox y los empiezan a pasar en Fox Kids. Ahí es donde vende donde vienen con risas las Panteras Rosas. Y finalmente Disney compra Fox y los derechos hoy de la Pantera Rosa. Incluso de esa voz en off que de algún modo emulaba la de Fritz Lang o la de Walt Disney explicándole a los personajes. Bueno, finalmente Disney tiene todo menos los derechos de la Pantera Rosa. Los derechos de la Pantera Rosa los tiene la Metro-Goldwyn-Mayer, que es quien la vuelve a reeditar a partir de los 90 con nuevos episodios, con una industria de la animación ya menos artesanal y mucho más dinámica a partir de lo digital.
una Pantera Rosa que habla, que no es ni siquiera parecida, porque no se pueden ni siquiera mezclar episodios. Sí, es otra cosa. Es como un desprendimiento de la original, ¿no? Es otra cosa, pero bueno, quería hablar un poco de un personaje icónico que escuché el otro día que hablaban de la torta de cumpleaños y de tal, y dije, de esto tenemos que hablar porque me pinchaste con ese que yo sabía que era el primer. Justo el que dijiste fue el capítulo piloto casi con el que lo hicieron, y a los que son padres que sepan que nuestros hijos pueden creer en Dios, en Papá Noel, en el cuco, son todas formas de creencia, pero eduquémoslo que la Pantera Rosa no habla. No habla, claramente no habla. Total. Muchas gracias por esto, Gustavo Alonso en Personas sin Personajes. Mención aparte para los doblajistas, ¿no? Tremendo. Que eso me parece que en algún momento tendríamos que hablar de los doblajistas. Digo, el más conocido quizás es Humberto Vélez. Exacto. Pero en México sé que son bueno, si escuchamos casi la voz de Walter Lantz, seguramente puede ser el mismo que hacía la voz en off de la Pantera Rosa. Seguramente, que hacía que hacía animación y que hacía toda la tanda. Una rama quizá del arte, no sé, para mí es un arte el doblaje. Bueno, ¿no? hoy, si uno va a SAGAI, que es la asociación que defiende los derechos de los actores, que defendía la imagen, también defiende las voces, y hoy si uno le dice a algún actor, vos sos doblajista, ya casi que te putean. Son artistas de doblaje. Ah, mira. Artistas de doblaje. Así es la definición técnica con la cual no se dice doblajista. Vos antes llamabas, o sea, primero le ganan a los locutores la lucha por la expresividad de esa voz en off, porque al principio por ley le correspondía a los locutores. Y después ya no quieren ser simplemente doblajistas, son artistas de doblaje. Así, esa es la definición técnica en la Argentina por la cual uno le tiene que abonar a quien te está haciendo. Me encanta. El doblaje. Che, muchas gracias. Muchas gracias. Porque no solo traes este arte, sino que eso, como dice Luciano, es un desprendimiento, un despertar de la infancia. Y aquellos que tenemos hijos, hijas, decir, sí, dale, es por ahí. Esta es la posta, hijo. Esta es la posta. La Pantera Rosa no habla, manga de giles. No te dejes engañar, no te dejes engañar. Es una trampa. Es una trampa. Ahí está. Bien. Gracias, Gustavo. Gracias. Un aplauso. Nos vemos en 15 días. Listo. Te esperamos con la comida y. Gracias, José. Dale. ¿Nos vamos a la música? A la música, dale. Dale, vamos. Hudson. Tenemos un problema. Del churrasco a la siesta sin escala.